Estoy muy contento de que podamos comenzar un nuevo libro. Es realmente hermoso. Yo le invito a leer Pedro en sus casas. Es bastante corto, son 5 capítulos, pero estoy seguro de que el Señor lo va a sorprender con lo que dice ahí. Hemos titulado esta serie en general como Firmes en la Esperanza Viva. ¿Por qué lo hemos llamado así, esta serie de Primera de Pedro? Porque la vida del creyente, a pesar de estar marcada por muchas dificultades y sufrimientos, ¿cierto o no? ¿Sí? A pesar de estar marcada por muchas dificultades y sufrimientos, está llena de innumerables y preciosas bendiciones. Que nos ayudarán a mantenernos firmes mientras pasamos por este mundo como peregrinos. Y eso nos va a brindar a nosotros una esperanza que está viva mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador. El propósito de esta carta lo podemos encontrar en el último capítulo, y le voy a pedir que vaya hacia allá. Capítulo 5, verso 12. Y si puedo definir en una frase un tanto corta lo que tenía Pedro como propósito de escribir esta carta, lo puedo resumir de esta manera. Mire, póngame atención, después vamos a leer el texto. Voy a definir el propósito de la carta en una frase. La carta entera de Primera de Pedro tiene la finalidad principal de animar a los creyentes a permanecer firmes en esta verdadera gracia de Dios, a mantenerse firmes en Cristo y por Cristo, incluso cuando esto conlleve sufrimiento. El objetivo de la carta, como les dije recién, Pedro lo indica al final de ella, con una clara declaración de propósito en el capítulo 5, verso 12, y dice así: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, es decir, la carta que ya está terminando, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. ¿Oyó? El objetivo de esa carta entonces se indica al final de ella, donde Pedro dice que ha escrito brevemente, exhortando y declarando que lo que él ha dicho anteriormente es la verdadera gracia de Dios. Y al final remata con un mandato y les dice: estad firmes en ella. Esa es su intención, entonces, para con esas personas que les escribió esta carta. Los lectores originales de Pedro estaban descubriendo que la vida cristiana, la identidad cristiana, el ser creyente, el haber creído en Jesucristo, en el Evangelio, no solamente era algo muy hermoso y una fuente de gozo, sino que también traía profundas y grandes pruebas y sufrimiento. ¿Aló? Para el creyente, aparte de estar muy contento porque es creyente, Pedro les dice que no se sorprendan cuando les venga el fuego de la prueba, como si algo extraño les estuviese sucediendo. Ellos, los receptores originales de esta carta, fueron marginados en su sociedad, experimentaron calumnias, malos tratos y oposición. Ese es el público al cual Pedro le está mandando esta carta. Por tanto, él quiere recordarles a sus lectores, quiere darles herramientas para poder caminar firmes en medio de esa hostilidad y oposición. Y es por eso que él escribe esta carta para ellos.
para que ellos sean fortalecidos, para permanecer firmes en su fe en Cristo. Y cómo no, Pedro nos muestra que en el centro de todo esto está la persona y obra de Jesucristo, haciendo posible esta firmeza para este pueblo que sufre. Vamos a ver a Cristo mucho en Primera de Pedro, y eso me encanta. Algunos antecedentes de la epístola. Esta carta tiene un enfoque muy claro cristológico, abrumante, abundante, como pocas en el Nuevo Testamento. Solamente la palabra Cristo aparece más de 20 veces en estos 5 capítulos. Y las conexiones que Pedro hace con el Evangelio, con el sacrificio, con la sangre de Cristo son innumerables dentro del libro. Dice el pastor Salvador Gómez, encontramos además más de 30 imperativos dispersos en la carta. En esta carta tan pequeña encontramos más de 30 imperativos. Pedro además tiene un estilo un tanto extraño de darnos una enseñanza en medio de la carta, nos da una exhortación, nos dice lo que somos, luego procede a decirnos qué debemos hacer con eso que somos. Así se desenvuelve ese libro. Usted va a escuchar mucho esta frase, mire, a lo largo de las exposiciones, que alrededor de 20 van a ser por ahí. ¿Cuál es la verdadera gracia que Pedro menciona en este capítulo 5, verso 12, en la cual debemos estar firmes? Frase que se repetirá a lo largo de esta carta. Bueno, muy humildemente queremos hacer una posible descripción de lo que Pedro estaba haciendo referencia con eso. Creemos que Pedro utiliza nuestra primera sección, que va a ser hasta el capítulo 2, verso 10, anótelo por ahí, capítulo 2, verso 10, para de alguna forma mostrarnos principalmente cuál va a ser esta verdadera gracia en la cual debemos permanecer firmes. Y desde el capítulo 1 hasta el 2:10 tiene una estrecha relación con la identidad cristiana, con lo que nosotros somos en Cristo y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es por eso que la primera sección que vamos a ver a modo general se va a llamar Conociendo la verdadera gracia de Dios, porque creemos que principalmente, y esto no quiere decir que todo el resto de la carta no se pueda manifestar esta gracia de Dios, pero principalmente desde el capítulo 1 hasta el 2:10 nos muestra cuál es esta verdadera gracia de Dios que se evidencia y brota por la identidad cristiana, por lo que tú y yo somos en Cristo. Él quiere que los creyentes estén firmes en lo que Cristo ha hecho por ellos. Él quiere que ellos estén firmes en lo que son ahora en Cristo. Y Él comienza, como hoy vamos a comenzar, con que ellos son elegidos por Dios. Luego sigue hablando y dice, los ha hecho nacer de nuevo. Después dice que ellos tienen ahora una esperanza viva. Luego les dice que tienen una herencia incorruptible en los cielos. Luego les dice que en sus pecados han sido perdonados. Y así, y sigue hasta llegar al capítulo 2, desde creo el 8 hasta el 10, que vendría a ser lo que yo digo como la corona de la identidad. Cuando Pedro termina diciendo, ustedes ahora, vamos ahí mejor para no... Capítulo 2. Verso 9. Así termina esta sección de la identidad. Mire, hermano, qué hermoso. Pero vosotros sois linaje escogido. No pierda atención de a quién él estaba dirigiéndole la carta. A gente sufriente, a gente perseguida, a gente en dificultad. Y dice,
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Aleluya. Entonces Pedro quiere que sus hermanos, sus lectores, estén firmes en lo que ellos son en Cristo, para que lo recuerden cuando la hostilidad venga a ellos. ¿Lo ves? Si no lo ves ahora, durante las predicaciones, deberás verlo. Hay una estructura propuesta para nuestra carta. Y como ya les dije, la primera división de la carta, que va a ser 3 divisiones, va a tener por título Conociendo la verdadera gracia de Dios. Va a ser desde el 1 hasta el 2:10. Luego la segunda sección va a ser del capítulo 2:11 hasta el 4:11, que tiene como título general Permaneciendo firmes en la verdadera gracia de Dios como peregrinos y extranjeros en un mundo hostil. Y luego la última sección se llama así, mire, Permaneciendo firmes en la verdadera gracia de Dios en medio del sufrimiento. Desde el capítulo 4:12 hasta el 5:14. Y en esta mañana, con los 30 minutos que me quedan, yo tengo el desafío de comenzar este sermón procurando también alentarlo a usted con este saludo de Pedro, que no es un simple saludo. ¿Cómo comienza entonces el aliento de Pedro a estas personas? Mostrando la verdadera gracia de Dios a través de quienes ellos son. Y el título de hoy es: son escogidos por Dios. Hoy comenzamos entonces con los primeros versos de esta primera sección de la identidad cristiana, que es la puerta de entrada a la descripción que Pedro hará sobre la identidad del creyente. Son las primeras palabras de ánimo y de aliento para una comunidad que está atravesando momentos muy difíciles: persecución, sufrimiento, exilio por causa de Cristo. No pierdas de vista esto, porque es muy importante para comprender lo que vamos a ver. Esta comunidad de creyentes a la cual Pedro escribe necesita aliento, necesita ánimo y necesita ser afirmada en su fe en su contexto adverso. Y el dulce apóstol, que antes no era tan dulce, guiado por el Espíritu de Dios, comienza las palabras de esta carta recordándoles que no desconoce su realidad y que son expatriados y exiliados, pero que también son escogidos de Dios. Qué inicio más preciso. Justo esta comunidad sufriente lo que necesita oír: ustedes están sufriendo, sepan que aunque el mundo los rechace, ustedes son escogidos de Dios. Él no los ha rechazado. Entonces el texto dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz.
Yo tengo la tarea entonces esta mañana de que tú y yo conozcamos y seamos animados por nuestra identidad en Cristo. Y para eso yo tengo este sermón de 2 puntos, que solo voy a hacer uno en esta oportunidad porque no alcanzo a hacer los 2. Y el primer punto es cómo vamos a conocer y cómo vamos a ser animados por nuestra identidad cristiana. Es porque somos unos exiliados del mundo, pero escogidos por Dios. Y el segundo punto, que va a ser la otra semana, es cómo este Dios trino nos escoge. Vamos hoy día a darnos el piquero y el otro domingo vamos a sumergirnos. ¿Le parece? Somos exiliados en el mundo, pero escogidos por Dios. Los lectores que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, esparcidos a lo largo y ancho de estas 5 provincias de Asia Menor. Y la carta fue escrita, sin lugar a dudas, para circular por esa región. Un comentarista declara y menciona que Nerón buscó en los cristianos un tipo de chivo expiatorio para justificar sus fechorías. ¿Qué hacía Nerón? Nerón tenía una debilidad por construir. Y para construir necesitaba destruir. Y destruía, ¿sabe cómo? Quemando. Entonces él quemaba, destruía y después construía. Y cuando hizo eso en Roma, a la gente le dolió mucho que su Roma hermosa se quemara. Entonces él no halló nada mejor que echarle la culpa a los cristianos, que habían sido ellos los que habían quemado Roma. ¿Qué pasó de ahí? Volcó el pensamiento de las personas hacia una hostilidad a los cristianos, lo que daría inicio a una especie de persecución constante a los cristianos, y así luego por su fe, luego por su manera de vivir, luego por lo que creían, luego por lo que hacían, por lo que no hacían. Y los creyentes entonces en ese contexto están siendo fuertemente hostigados por el hecho de ser cristianos. Están pagando el precio de seguir a Cristo y Pedro desea que sus pies sigan estando firmes en este camino en la fe. Aunque sean expatriados y estén expuestos a hostilidad en el mundo, Pedro nos muestra que hay una manera de vivir aún en medio de sufrimiento constante. Y hermanos, lo hermoso de esto es que él comienza usando la elección para animarlos a esto. No es de sorprender que aquellos que son elegidos por Dios sean vistos como extranjeros o expatriados o exiliados. Los cristianos cuya ciudadanía es celestial viven en medio de una sociedad pagana como extranjeros y peregrinos. ¿O no? Sí. Por si no lo sabías. Sí. Viven como personas desplazadas. Ahora, si tú dices ser cristiano y no vives de esa manera en el mundo en que vivimos, hay algo malo. Ojo con eso. Viven como personas desplazadas cuyos pensamientos deben dirigirse a menudo hacia su verdadero hogar. En relación al mundo, los creyentes somos exiliados. Vivimos en un lugar que no es nuestro hogar definitivo. Estamos en este lugar solo de paso. Por lo tanto, el amor por este lugar no debe ser tan grande como el amor por ese lugar. Y el amor por las cosas de este mundo no ha de ser tan grande como el amor que debemos tenerle al Dios que está en ese lugar. Porque tú y yo no somos de este lugar.
Nuestro verdadero hogar está en el cielo junto a Dios, así que no te sientas pesar si eres un incomprendido o rechazado por las personas del mundo por cómo tú vives tu fe, o por lo que tú crees, o por cómo tú eres, o porque tú tratas de una manera a tu esposa, o porque eres de cierta manera con tus hijos, o porque eres así o allá, o porque vienes los domingos como loco en la mañana. La gente no lo va a entender porque no somos de este mundo, ¿entiendes? Porque nuestros ojos no están puestos en estas cosas de acá. ¿O no es así? ¿Están puestos tus ojos allá? ¿O tus ojos y tu corazón están acá? Nuestro verdadero hogar está en el cielo, así que si eres un incomprendido o rechazado por abstenerte de cosas por amor a Cristo, o simplemente eres apuntado como un extraño, bueno, tienen razón, lo eres. Lo eres. Lo que es normal y habitual para el mundo, para los creyentes no lo es. O no debiese serlo, por lo menos. Para el mundo es normal tener relaciones prematrimoniales, para los creyentes no. ¿Estoy en medio de creyentes o no? A veces me siento solo en ese lugar. Para el mundo es normal vivir pensando en el bien propio, primero yo, segundo yo y tercero yo, pero para el creyente no debiese ser así. Para el mundo es normal pagar cualquier precio por triunfar en lo profesional, postergando familia, hijos, padres y lo que sea para llegar a mis objetivos. Para el creyente no es así. Para el creyente, su familia es lo primero. Y también su familia de la fe. Para el mundo es normal gastar su vida por el trabajo a fin de obtener y acumular cosas a cualquier precio. Para nosotros no debiese ser así. Para nosotros no debiese ser así. Porque la vista del creyente no está puesta en el mundo y sus bondades momentáneas y temporales, sino que está en el cielo, en nuestro verdadero hogar y en hacer la voluntad de nuestro Dios mientras estamos aquí. De paso, como peregrinos. Y con esto no quiere decir que tú no puedas tener ni tu casa, ni tu auto, ni siquiera ser exitoso. Puedes serlo. Pero ten cuidado donde pones tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y al fin de cuentas se va a notar dónde está nuestro corazón. Si está aquí o está allá. ¿Con qué se va a notar? Con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que damos, con quienes nos juntamos, etc. Pedro quiere que sepan que seguramente cuando sean elegidos experimentarán un exilio en el mundo. Es decir, no son iguales al mundo, sino que son extranjeros en él. Y alejados de su verdadero hogar, que es el cielo. Nuevamente, el exilio del creyente es fundamental para su identidad. Y una consecuencia natural y necesaria para aquellos que son elegidos, y lo dije al principio, es que tu relación con el mundo ha cambiado. ¿Por qué? La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
La elección del creyente es fundamental para su identidad. Es porque le pertenecemos que también experimentamos un exilio permanente en esta vida. Y eso es muy significativo. El Antiguo Testamento, el exilio fue una consecuencia del juicio de Dios sobre la desobediencia de su pueblo. Pero aquí en 1 Pedro, el exilio del creyente es una consecuencia de su elección. Y ahora quiero que profundicemos en estos 20 minutos que me quedan en esta elección. ¿Qué es ser elegido? Bueno, es una obra del Padre donde Él decide apartar para sí un pecador para hacerlo su hijo. Para siempre. Escucha, es una decisión soberana de Dios de salvar a un pecador. Eso es la elección. Es la decisión soberana de Dios de salvar a un pecador. ¿Y qué título más honorífico? Piénsalo por un momento. ¿Qué título más honorífico para los que han creído en Cristo? Elegidos. Sin dudas es algo que nos hace sentir felices y nos anima, y a los destinatarios de Pedro también. ¿Cuán felices se sienten los seleccionados nacionales al representar a su país en los Juegos Olímpicos? La gran diferencia es que nosotros no tenemos ningún mérito para hacerlo. Esos destacados deportistas están ahí porque son lo mejor de lo mejor. Y no sé qué le pasa al Señor, que parece que elige lo contrario, lo peor de lo peor, porque de ahí nos sacó el Señor. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia. Y es por eso que nos sentimos muy elogiados, porque no tenemos ningún mérito para ganarnos esa hermosa descripción o esa hermosa realidad. Los becados se sienten muy contentos cuando la beca de alimentación y de todo, porque tiene muy buenas notas. Nosotros vamos a cero. Y Dios nos eligió. La elección entrega el aliento para creyentes perseguidos. La razón, dice el pastor MacArthur, por la que él habla al inicio de la elección es por su capacidad de confortar a los cristianos perseguidos, que pasan adversidades. Él los conforta por la realidad de que pueden ser rechazados y perseguidos por el mundo, pero son escogidos por Dios. La elección, por otra parte, no deja de ser una doctrina muy controversial y un tanto compleja de comprender por nuestra mente que está caída por lo demás. Es muy difícil de comprender por nuestros sentimientos que también están caídos por lo demás. Y también es muy difícil de procesar cuando la pasamos por nuestra justicia, que también está caída por lo demás. Creo que todos, sin lugar a dudas, que ha pensado en esa doctrina ha batallado con ella. ¿Cierto? Y al fin de cuentas nos ha humillado. Porque le quita todo el poder al hombre en su salvación. Deja al hombre impotente. Y como nuestro corazón es traicionero, muchos tenemos resistencia a esta verdad. Pero hay una evidencia abrumadora en las Escrituras de la elección soberana de Dios. Vaya conmigo a Efesios, al que creo yo que es mi texto favorito respecto a la elección. Efesios 1.
¿Lo tiene? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es impresionante el texto. Ahora piensa esto marcó mi corazón estos días. Este texto dice que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que si tú eres creyente, Dios te escogió antes que nacieras. Antes que tus padres se conocieran. Piénsalo por un momento. Antes que los abuelos de tus abuelos se conocieran, Él ya te había escogido. Piénsalo. Si tú de alguna manera llegaste con dificultad a este mundo, Dios te había escogido mucho antes de eso. Antes de que alguien siquiera naciera, fuiste escogido por Dios. Antes que Dios creara a Adán, tú ya estabas en su corazón. Antes de Génesis 1:1, tú ya estabas en sus planes. ¿No es maravilloso? Dice el texto, antes de que el mundo fuese fundado, Dios nos había escogido. Antes que el mundo existiera, estábamos en el corazón de Dios. Y si dice antes, no me puedo imaginar hasta cuánto antes estábamos ya en el corazón de Dios. Y eso no hace otra cosa que quebrantar mi corazón, porque yo no merezco que Él me eligiera, en absoluto. Pero antes que Él creara todo lo que tú ves, Él ya te tenía en su corazón, ¿lo entiendes? Quizás desde cuando Él ya nos conocía y nos había apartado para Él. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo 1:9, no lo busques, yo te lo leo. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo está su propósito operando, el cual terminó en nuestro llamamiento y salvación? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Él lo ha sabido desde la eternidad.
Él nos ha escogido desde la eternidad pasada. Tú, si eres creyente, estabas en su corazón. Entonces, si te preguntan, ¿quién eres tú?, dice el pastor, tú puedes decir, yo soy un escogido de Dios. ¿Y desde cuándo eres escogido de Dios? Pues desde la eternidad soy escogido de Dios. Antes que el mundo fuera, soy escogido de Dios. ¿Y qué hiciste para que te escogiera? Nada, porque yo aún no existía. Eso es maravilloso. No es en nada nuestro, porque cuando Él nos eligió, nosotros ni siquiera existíamos. ¿No te hace sentir especial esta verdad? La elección de Dios, que se basa solo en su gracia y su misericordia, y la razón por la cual nos escoge está solo en Él. Pero si sabemos, esto sí lo sabemos por el texto que acabamos de leer, es que fue que en amor Él nos predestinó y según el afecto puro de su voluntad. Y mira lo siguiente, para adoptarnos, para hacernos sus hijos. Así que no importa cualquier tipo de hostilidad externa que estemos viviendo, hermanos amados. No importa la hostilidad externa que tú estés experimentando, así como José, sus hermanos lo rechazaron y tú eres la copia de José. Bueno, anímate porque el Dios de José te eligió antes que el mundo fuese. Es que aquí todos me traicionan, es que aquí nadie me quiere, es que aquí todos me odian. El Señor te eligió desde antes que el mundo fuese y te amó. ¿Qué más necesitas? Cualquier tipo de hostilidad externa que estemos viviendo o sufrimiento, esto ha de ser un consuelo y fuente de aliento día tras día. Es que el Dios, el ser más importante y trascendental del universo, poderoso y perfecto, nos eligió antes que el mundo fuese para que fuésemos sus hijos, y eso ha de darnos ánimo, porque si tú como padre sabes cuidar a tus hijos y les das todo para que ellos puedan vivir en este mundo, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas mientras somos peregrinos en una tierra en la cual sufrimos y pasamos hostilidades. Cuanto más. ¿Cómo es posible esta elección? ¿Cómo se hace efectiva la elección de Dios? ¿Cómo se hizo efectivo que tú fueses salvado? Eso fue en el presente, ¿no es así? Nosotros fuimos elegidos allá atrás, pero fuimos salvos en el presente, ahora. La pregunta es, ¿cómo fuimos salvados? Y la respuesta siempre es una: Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La elección solo se hace una realidad cuando los pecadores creemos en Jesucristo. Somos adoptados para ser hijos suyos mediante Jesucristo. Cristo hace que la elección en la eternidad se haga efectiva en el presente y ese pecador elegido pueda ser salvado. Es solo por Cristo y precisamente por lo que ocurrió en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por los injustos. El justo por los injustos, para reconciliarlos con Dios. Cristo hace posible la elección del Padre en la eternidad. Y Él sigue siendo la única alternativa
para ti que no has rendido tu vida a Él. Usted preguntará entonces, ¿qué pasa con aquellos que no son elegidos? Bueno, la Biblia dice que se van al infierno por su incredulidad. Y Dios no asume responsabilidad en eso. Usted dice, no entiende eso. Está bien, yo tampoco. Pero entiendo a mi Dios y entiendo que Él dijo en su palabra, ustedes son condenados porque no creen en mí. Es más, dice, vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Usted pregunta, ¿cómo armonizo eso? ¿No lo armonizamos? Dios lo hace en su justicia perfecta. De algo estoy seguro y que la Biblia lo muestra de una manera muy clara. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es justo y no hay ninguna injusticia en Él. Y cada pecador que arda en el infierno va por su propio pecado y la justicia de Dios queda absolutamente intacta. De algo estoy seguro. No hay injusticia en Dios. R.C. Sproul lo dice así. ¿Hay injusticia en Dios? Romanos dice que eso es imposible. Para aquellos que han vivido toda su vida en el pecado y Dios los alcanza, se les da misericordia. Para los que no, se les aplica la justicia. Pero a ninguno de los dos se le da injusticia. A uno se le da misericordia, al otro se le da justicia. Pero fíjate, al que se le aplica misericordia, esto no es gratis, porque el Hijo de Dios tuvo que morir por ellos. Por lo tanto, esa misericordia aplicada a ti y a mí tiene un alto precio. El Hijo del Dios viviente muriendo por tus pecados y por los míos. Y con todo esto, tengo una cosa muy clara. Este Dios que elige se complace en perdonar. Y puedes venir a Él libremente, a sus pies, implorando perdón. Y estoy seguro que Él te perdonará. Porque ninguno de los escogidos que está aquí el día de hoy sabía que lo era, hasta que no reconoció su pecado y vino en arrepentimiento y fe a su Señor. Fue recién ahí que se enteró que estaba en los planes de Dios desde antes que el mundo fuese. No antes. Ya estamos con el problema de las hojas. ¿Qué debieran ser los efectos? ¿Cuáles debieran ser los efectos de la elección en nosotros, a esta iglesia, que les ayuden a alentarla y afirmarla en un caminar cristiano que considera adversidades? Por favor, pon atención que ya termino. Y esto es lo que pude recolectar de las 3 predicaciones de la elección que tiene el pastor John MacArthur, que le invito a que las pueda ver. En primer lugar, esta doctrina de la elección es la que más aplasta nuestro orgullo. Es la que más humildad debiese producir. Y cualquier adversidad que nosotros enfrentemos, debemos enfrentarla con humildad.
es la verdad más humillante que hay, que usted y yo no tuvimos nada, absolutamente nada que ver en nuestra salvación. Simplemente aplasta el orgullo espiritual y religioso. Spurgeon la llamó la doctrina más despojadora en el mundo. Lo despoja a usted de todo. Él escribió esto, 2 puntos. Yo no conozco nada, nuevamente, nada que sea más humillante que esta doctrina de la elección. Algunas veces he caído postrado ante ella cuando estoy esforzándome por entenderla. Pero cuando me acerqué a ella y un pensamiento me poseyó, Dios desde el principio te escogió para salvación, fui abrumado por ese pensamiento poderoso. Esa es una doctrina que aplasta el orgullo y esa es una bendición porque Dios da gracia a los humildes. Y cualquier adversidad que tú estés enfrentando, yo te lo suplico, enfréntala con humildad. Es la mejor manera de pasarla. Y esta doctrina nos lleva a amar la humildad y aplasta lo que nosotros podamos hacer. Porque en términos de salvación, nosotros no pudimos hacer nada. En segundo lugar, esta doctrina exalta a Dios. Le da toda la gloria a Dios. Declara que el arrepentimiento es de Dios, que la fe es de Dios, que el poder para la obediencia es de Dios. El hecho mismo de que nuestra voluntad actuó fue un resultado que Él la movió. Él tuvo que darnos vida para poder creer en Él. Y además nos dio la fe que necesitábamos para creer. Él es el elemento... la elección es el elemento que más exalta a Dios de la doctrina de la salvación, así como es el elemento que más aplasta el orgullo y nos ayuda a enfrentar la adversidad sabiendo que solo a Él debemos acudir. En tercer lugar, produce gran gozo. La única esperanza del pecador es que Dios lo elija en algún momento. No hay otra. Y cuando tú pienses en el hecho de que Él lo hizo contigo, piensa de que tú no tenías ninguna alternativa de ser salvo, pero Él te eligió. ¿Lo ves? Tú no tenías ninguna alternativa de ser salvo, pero Él te eligió. No te da gozo, no te da alegría, algo que tú jamás podrías haber hecho, ni con todas las mandas, ni con todo el dinero, ni con todos los sacrificios del mundo. Solamente un acto soberano de Dios de poner los ojos sobre un pecador y decir, es mío. Por siempre. Oh. Eso es tremendo, eso es hermoso, eso es alentador y eso es de ánimo para cuando tú te sientas abrumado, hostigado, perseguido. Piensa en que Él, antes que el mundo fuese, derramó su amor sobre ti y dijo, yo voy a tomar a ese pecador para mí. Yo no tendría esperanza alguna si Dios en su misericordia soberana no me hubiera elegido. El gozo, escucha, el gozo es nuestro mejor aliado para enfrentar la adversidad. ¿Escuchaste? El gozo es el mejor aliado para enfrentar la adversidad. Y el Salmo 65:4 dice, bienaventurado el hombre que tú eliges y haces que se acerque a ti para que esté en tus atrios y pueda morar en ellos. Tú no me escuchaste. Bienaventurado el hombre que tú eliges. Porque no pudo haber sido de otra forma. Tú no tenías esperanza en el mundo si es que Él soberanamente no pone sus ojos sobre ti. Y eso debiese darte mucha alegría porque tú no lo mereces, tú no lo merecías y no lo sigues mereciendo aún después de ser su hijo, porque seguimos siendo igual casi de infieles a antes cuando no le conocíamos. Dime que no es así.
no lo sigues mereciendo, no lo seguimos mereciendo. En cuarto lugar, es una doctrina que más privilegios concede. Del capítulo 1 al 2:10 le invito a que lo lea en sus casas. Hay bendición tras bendición, beneficio tras beneficio, que abren sus puertas en el capítulo 1, verso 1 y 2, elegidos por Dios. También promueve la obediencia y la santidad. Spurgeon nuevamente dice: nada bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo puede hacer que un cristiano sea más santo que el pensamiento de que es elegido. Pecaré, dice él, después que Dios me ha escogido. Pecaré, dice él, después que entiendo que mandó a su Hijo a morir por mis pecados. ¿Continuaré pecando para seguir matando a su Hijo? ¿Transgrediré después de un amor tan grande a aquel que me salvó? ¿Me desviaré después de tanta misericordia y gracia? No, Dios mío, debido a que tú me has elegido, te amaré, viviré para ti, me entregaré a ti para ser tuyo por siempre, consagrando solemnemente a mí mismo a tu servicio. Fin de la cita. La elección es algo que nos motiva a vivir para Dios en medio de cualquier adversidad. Sexto lugar, y con esto sí que termino. La doctrina de la elección, de todos los elementos de la salvación, esta elección es la que debiese darnos más fortaleza. ¿Qué quieres decir? Que si soy elegido de Dios, estoy seguro en Él. Es un elemento de fortaleza y de ánimo el saber que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es cierto solamente para aquellos que Él escogió. Que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en ti es cierto, pero para sus elegidos. Por lo tanto, eso te da mucha confianza y mucha valentía. Venga lo que venga, porque el Señor total va a perfeccionar su obra en mí. Soy de Él. Jesús dijo: el que a mí viene no le echaré fuera. Todo el que mi Padre me da vendrá a mí, y yo no he perdido a ninguno de ellos, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque son los que el Padre me dio, porque son mis escogidos. No importa la adversidad, somos suyos, y aunque muramos y nos pase lo peor que nos pueda pasar en este lugar, cuando muramos estamos seguros que estaremos con Él. Y si por esto fuera poco, hermanos, Él prometió que un día iba a regresar y nuestros cuerpos iban a resucitar. Amén. Escuchen, amados hermanos, si son elegidos, esto sella su eternidad. Qué verdad tan fortalecedora es esta. Y de nuevo, termino con Spurgeon. Ningún hombre va a ser tan valiente como aquel que cree que es elegido de Dios. ¿Qué le importa al hombre algo si él sabe que es un elegido de Dios? ¿Acaso él temerá? Aun cuando el mundo entero esté contra él, ¿acaso él temerá? Si la tierra estuviese en contra él, él mora en paz perfecta, porque él está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en el gran pabellón del Todopoderoso. Yo soy de Dios, dice él. Yo soy distinto al resto de los hombres. ¿Acaso mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Entonces, ¿de qué temeré?
¿Se preocupa por el mundo? No, como el león no se preocupa por el perro que le ladra. Él sonríe a todos sus enemigos. No temerá, es elegido y Dios es su refugio. Amén. Oremos y la otra semana seguimos. Señor bendito, mi único deseo es que esta palabra nos infunda aliento y que podamos considerar las hostilidades y adversidades de nuestra vida, que quizás de alguna forma ni se comparan con la de Pedro y los exiliados, pero queremos permanecer firmes en esta gracia hermosa que hemos comenzado a ver en la identidad del creyente y sobre todo en la elección. Humíllanos, Señor, muéstrate tú como poderoso Salvador y cumple tu propósito en medio nuestro a través de esta tu hermosa palabra. Yo te ruego que no quedemos indiferentes a lo que aquí se ha dicho, que lo meditemos, que lo pensemos y te demos gloria a ti por ser quienes somos, oh Dios, que entendemos. No hay duda alguna de que lo entendemos. No merecemos nada de todo esto. No somos mejores que nadie. Solo está en tu corazón, en tu misericordia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.